Una de las claves del día tiene que ver con la puesta en libertad del principal sospechoso del asesinato de la joven Romina Celeste. La opinión pública se pregunta cómo es que no se ha hecho nada para acelerar el proceso. La asesinaron hace 4 años y no ha habido juicio, por eso el principal sospechoso de asesinarla, como saben, está libre porque ha agotado el tiempo que se puede estar en prisión preventiva. Además, se sabe que se ha trasladado desde Canarias a la península y se pide, por lo tanto, que se presente no una vez a la semana a los juzgados, sino una vez al día, una vez cada día, para evitar el riesgo de fuga. Bueno, hablaremos de este asunto. ¿Qué tal? Buenos días. Y también del tiempo, porque se va el temporal Gerard. No nos referimos a nada que tenga que ver con Shakira. Llega Fienne, una nueva borrasca que será aún más intensa en la península, una masa de aire polar que ya está dejando más frío, más lluvia y temporales en la costa, con especial cuidado por el viento que va a azotar buena parte del país. Más tarde de lo habitual, parece que el invierno por fin está llegando. La nieve cae copiosamente en el Pirineo navarro y empieza a notarse también en la vecina Aragón. Las lluvias se esperan torrenciales en la mitad norte. Algunas presas, como una de Orense, sueltan agua para aliviar la presión de la que está por caer y los ríos se desbordan en distintos puntos. También las aletas disparadas por mala mar. Una muestra de su fuerza la encontramos en la costa de San Sebastián. La situación se mantendrá por lo menos hasta mañana en prácticamente toda la península. Bueno, podemos ver, por ejemplo, ahora la que está cayendo en León. Esta es la nevada copiosa que ya se observa en este punto del norte de la península. Igual que aquí, en distintos puntos se va a ver de nuevo el manto de blanco. No se espera en la capital de España una situación parecida a la de Filomena. Incluso lo más probable es que no cuaje la nieve en la capital, pero sí mucho frío y muchas nevadas en prácticamente todo el norte de la península, sobre todo en los puntos más altos. Y las cosas del tiempo, donde debería estar más nevado que nunca, en el norte de Europa, la imagen es la contraria. Esta pista de esquí de Alemania ha tenido que suspender el campeonato de descenso habitual por estas fechas, porque no hay nieve. Lo mismo ha ocurrido con otras pistas del país a estas alturas del año. Otra muestra del cambio climático tras este 2022, que ha sido el segundo año más cálido desde que se tienen registros. Y nos iremos hasta Italia, donde se preguntan cómo es posible que uno de los mafiosos más buscados desde hace 30 años, este hombre que ven aquí detenido, se haya pasado todo este tiempo sin ser detectado. Con varias cadenas perpetuas a su espalda, se dio el lujo incluso de viajar a Barcelona varias veces a operarse de la vista sin que saltase ningún aviso de búsqueda. Está acusado de ser el cerebro del asesinato de 2 jueces antimafia, Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, además de muchos asesinatos más. Bueno, desde que la semana pasada saliera de prisión el principal asesino de Romina Celeste, mucho se ha hablado sobre este asunto y volveremos a hablar de este tema en esta mañana para ver cuáles son las consecuencias de ese retraso y qué es lo que ha ocurrido. De otra gran polémica de la que se habla en las últimas horas son las nuevas medidas sobre el aborto que pretende tomar la Junta de Castilla y León. El gobierno estatal amenaza con medidas judiciales y un requerimiento de incompetencia contra esta comunidad que se va a aprobar hoy mismo en Consejo de Ministros. Hoy mismo el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo requerimiento al Gobierno de Castilla y León para que cese inmediatamente en cualquier retroceso de derechos de las mujeres. Es un requerimiento de incompetencia porque están extralimitando las competencias que tiene. El Ejecutivo Autonómico tiene un mes para contestar a ese requerimiento, pero antes sus miembros tendrán que ponerse de acuerdo en lo que pretenden, porque hasta ahora no han hecho más que contradecirse. Esto decía, por ejemplo, el presidente de esa región sobre la obligatoriedad del nuevo protocolo. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Bien, pero es que el vicepresidente de su propio gobierno, aunque de otro partido, Juan Luis Gallardo, al mismo tiempo decía que todos los protocolos serán obligatorios.
Lo que va a ser imperativo a partir de ahora es que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener la información. Nadie le va a tirar a una madre embarazada la información a la cara, sino que a partir de ahora lo que se va a hacer es decirles que esa información está ahí disponible para ellas. Bueno, y sigue la polémica. Esta misma mañana Vox en Castilla y León, que es el socio del Partido Popular allí, ha amenazado con romper el pacto de gobierno si este protocolo finalmente no se aprueba en los términos que ellos proponen. Cambiamos de tema. Otra ministra del Ejecutivo, Nadia Calviño, ha hablado de lo suyo, de economía, anunciando que ya se están tomando medidas para paliar la subida de los precios de varios productos. El último paquete de medidas adoptado a finales de diciembre, que cubre el periodo justamente del primer semestre de 2023, incluye importantes medidas para contener el precio de los alimentos y en particular la bajada del IVA de los alimentos de la cesta básica de las familias españolas. Bueno, lo hizo antes de participar en la reunión del Eurogrupo. Los ministros de Economía han terminado con una conclusión esperanzadora. Creen que Europa podrá esquivar una recesión profunda y prolongada en la eurozona. Hay señales alentadoras como que el año pasado terminó con un crecimiento mayor de lo previsto. La economía precisamente es el tema principal en Davos, en Suiza, donde ya se celebra el Foro Económico Mundial, un evento que ya lo saben congrega a jefes de Estado, líderes de grandes empresas que intentan trabajar juntos e intercambiar propuestas. En Davos obviamente se está muy pendiente de la guerra de Ucrania. Incluso se ha instalado la que llaman la Casa de Ucrania, un stand donde se muestran imágenes y fotos del conflicto. Dicen los dirigentes ucranianos que de esta manera quieren mostrar la destrucción provocada por Rusia. A este foro ha llegado también el presidente estatal, Pedro Sánchez. Bueno, en su primer acto público, ahí lo ven, Sánchez ha defendido las medidas que ha puesto en marcha su ejecutivo. Subraya que con ellas España es uno de los países con menor inflación de la Unión Europea. Lo ha hecho en una entrevista al canal CNBC, que se va a emitir hoy, pero ya se ha adelantado alguno de los titulares. Ante el plenario del foro, Sánchez va a intervenir dentro de unas horas. Bueno, y hablando de Ucrania, al menos 3 personas han resultado heridas en un nuevo bombardeo en Donetsk. Ha sido en un área comercial controlada por Rusia. O sea que este bombardeo se atribuye a los ucranianos que no han reconocido por el momento su autoría. Los equipos de rescate tuvieron incluso que derribar parte del edificio que había quedado en pie para buscar a personas atrapadas. Hay preocupación por las centrales nucleares que controla Rusia. La Agencia Internacional de Energía Atómica busca un acuerdo que permita garantizar la seguridad y la protección de todas las plantas nucleares en Ucrania. Su director ha visitado una planta de energía al sur del país y se ha comprometido a facilitar apoyo técnico y material necesario para garantizar su normal funcionamiento. Son las fuerzas rusas quienes controlan 2 de las principales centrales nucleares que mantienen en funcionamiento, aunque desconectadas de la red eléctrica del país. Bueno, y Perú amplía el estado de emergencia a Lima o Cusco, entre otras ciudades, en medio de nuevas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El Ejecutivo cumple apenas un mes y pide ya disculpas por la violencia policial, pero se niega a renunciar. Néstor Aguilera nos actualiza la situación desde el país. Pero así como pido perdón. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva semana de protestas, a pesar de los intentos fallidos por detenerlas o al menos calmar los ánimos de cientos de personas que exigen su renuncia. En la ciudad de Lima rige el estado de emergencia desde este domingo, una medida que está vigente en Puno, Cusco, la provincia constitucional del Callao, la provincia de Andahuaylas y el departamento de Apurímac, entre otras jurisdicciones. Como presidenta, como madre y como mujer apurimeña, entiendo y comparto su indignación, tu indignación. El Estado tiene una gran deuda con el país. En su más reciente aparición, la mandataria reconoció haber recibido un país polarizado y enfrentado, donde dijo existen sectores extremistas que buscan generar el desorden y el caos. Con claros intereses subalternos, destruir la institucionalidad y la democracia y pretender ganar a río revuelto.
La principal preocupación de organizaciones de defensa de derechos humanos radica en el elevado número de víctimas mortales como consecuencia de la acción de la policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar las protestas. Se reporta medio centenar de muertes desde la llegada al poder de Boluarte. El esclarecimiento de estas denuncias es algo a lo que las investigaciones que se realicen deben darle la máxima prioridad y esclarecer así lo ocurrido. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, expresó este lunes que el gobierno está empleando múltiples estrategias para establecer puentes de diálogo con las regiones de Cusco y Puno, algunos de los principales lugares donde se concentran las protestas. Bueno, situación difícil también en Venezuela, ya lo saben, en 6 ciudades del país miles de personas han salido a la calle para pedir mejores salarios. ¡No salarios de hambre! ¡Un salario justo! ¡No salarios de hambre! Esta vez son maestros y jubilados los que se manifestaron exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro más medidas para combatir la inflación. Los sindicatos aseguran que los profesores con mejor sueldo solo pueden pagar con lo que ganan media docena de huevos. El gobierno mantiene congelado el sueldo de los empleados públicos para reducir el gasto público y prevé aumentar además los impuestos. Se estima que la inflación en el país superó el 300% en el año pasado. No solo los maestros, todos los empleados públicos estamos viviendo penuria. Maduro, esto no es mentira, sinvergüenza. Los que ganan entre 20 y 25 dólares tienen un salario de medio. Y tú te preguntarás, ¿y por qué un salario de medio? Porque nos alcanza exactamente para comprar medio cartón de huevo, medio kilo de carne. Exigimos el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, el salario mínimo debe ser acorde con el artículo 91, es decir, la canasta básica. Bueno, en Senegal, cambiamos de continente, ha vuelto a haber un accidente de tráfico mortal. Esta vez son 19 personas las que han muerto y 24 las que han resultado heridas. El siniestro se produjo cuando un camión, al parecer, intentaba esquivar un burro en la carretera. Chocó contra un micro de transporte público. El suceso ocurre apenas unas semanas después de que 40 personas fallecieran en otro accidente de tráfico. El gobierno ha tomado medidas como el fin de los transportes nocturnos entre ciudades, la prohibición de importar neumáticos de segunda mano o la retirada de la circulación de ciertos vehículos. Irán ha abierto una nueva crisis diplomática con el Reino Unido tras ejecutar a un ciudadano británico-iraní. Alireza Akbari fue viceministro de Defensa, llevaba detenido 3 años por espiar presuntamente para los servicios de inteligencia británicos. El ministro de Relaciones Exteriores británico ha condenado su ejecución, la 4ª del régimen iraní, en medio de múltiples peticiones para paralizar los ahorcamientos que lleva a cabo el régimen. Por ejemplo, la manifestación de la Plaza Trocadero en Francia, ahí la ven, donde anoche se iluminó la Torre Eiffel para pedir el fin de las ejecuciones en Irán. En Italia se preguntan hoy cómo es posible que el criminal más buscado del país haya pasado 30 años sin ser detenido. Se llama Matteo Messina Denaro. Fue arrestado por fin ayer en una clínica a la que acudía para tratarse un cáncer. Denaro está condenado a varias cadenas perpetuas por varios asesinatos, entre ellos el de los jueces antimafia Falcone y Borsellino. Después de casi 3 décadas, el prófugo Messina Denaro, de 60 años, era detenido este lunes por policías en un hospital de Palermo donde recibía tratamiento contra el cáncer. Denaro es considerado uno de los jefes más poderosos de la mafia siciliana. Se escondía aquí en el barrio Campobello de Mazara. Está condenado a cadena perpetua por varios asesinatos, entre los que se incluyen los realizados en 1992 a los fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Testigos de la detención aseguran que en el hospital había un gran revuelo y que estaba lleno de policías. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras conocer la noticia, se reunía con los fiscales en Palermo, a los que felicitaba por el arresto, asegurando ser una gran victoria para el Estado. También acudió este mismo lunes a visitar el monumento dedicado al juez asesinado Giovanni Falcone.
En estas imágenes vemos las consecuencias de los atentados bombas ocurridos en Florencia, Roma y Milán, que mataron a 10 personas en 1993. Así quedó la Galería de los Uffizi tras la explosión. Sin embargo, voces expertas en derecho penal aseguran que ahora la pregunta es si cooperará con los fiscales o se negará a romper el código de silencio. Denaro es calificado como el último padrino de la Cosa Nostra. Había estado prófugo desde el 93, pero los fiscales antimafia creían que todavía estaba dando órdenes desde varios lugares secretos. Hablamos con Mateo Re, es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en Historia Contemporánea y autor del libro No quieren cambiar, códigos, lenguaje e historia de la mafia. ¿Qué tal, Mateo? Buenos días. Buenos días, Roberto. 30 años sin ser detenido y además aparentemente viviendo en la misma ciudad o en la misma zona, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues eso es lo que nos preguntamos muchos en Italia y pues, fíjate, ayer incluso el ex jefe de Dirección Nacional Antimafia comentó esto y dijo, pasó. ¿Cómo pasó? No lo sabemos. Es decir, habrá que ahora investigar cómo ha sido posible. No es la primera vez que pasa esto, ¿eh? No olvidemos que los anteriores jefes de la mafia, Bernardo Provenzano o Totò Riina, que además fue detenido en el 93, justo 30 años antes de la detención de Matteo Messina Denaro, pues le había pasado más o menos lo mismo, ¿no? Muchos años fugados y muchos años, prácticamente toda su vida viviendo en el mismo sitio donde habían nacido. Y a pesar de todo eso, nadie los encontró. Documentación falsa, total exclusión de la tecnología, una manera de comunicar a través de los denominados pizzini, es decir, de unos papelitos que Cosa Nostra usa para comunicaciones importantes, una zona gris importante, es decir, una parte de la población que seguramente apoyó al jefe, y también una complicidad de una parte del poder, porque si no, no se podría entender cómo pudo estar 30 años fugado. Claro, dentro de estas circunstancias incluso se dice que viajó a Barcelona para tratarse la vista antes de tratarse en la clínica el cáncer que padece, ¿no? Exacto, sí, efectivamente, como bajo un nombre falso, se supone que había estado en Barcelona, sabemos que desde hace un año estaba en tratamiento en esta clínica privada de Palermo, porque está intentando curarse de un cáncer, con lo cual, pues muchas preguntas y a ver ahora lo que además se decía en el servicio anterior, a ver si decide colaborar o no. Supuestamente los grandes jefes de la mafia no suelen colaborar, aunque es verdad que algunos lo hicieron. También sabe esta persona que no le queda mucho de vida, con lo cual si quiere vivir los últimos momentos de su vida de manera un pelín mejor, quizá le convenga colaborar con la justicia. Claro, en este caso estamos hablando de la mafia siciliana o mafia calabresa. Nos preguntamos, Mateo, si sigue estando viva la mafia tal y como la conocemos o ha mutado en otra cosa distinta, aunque siga siendo su actividad criminal. Pues la mafia, en este caso la mafia que se llama también Cosa Nostra, es la mafia siciliana, es una mafia que se llegó a cometer incluso atentados como los que se nombraban antes de los jueces que habían luchado contra la mafia, Falcone y Borsellino, en el año 1992. Después de esos atentados, 92-93, cambió su estrategia, empezó a ser una mafia más sumergida, que no llamaba tanto la atención, y hoy en día, digamos que la mafia italiana más peligrosa o la más incluso conocida, pues es la mafia calabresa, que se llama 'ndrangheta, que es otro tipo de mafia. En algunos casos la mafia siciliana y la mafia calabresa han llegado a incluso a colaborar, y luego tenemos la tercera mafia, aunque es verdad que hay otras, pero digamos la tercera más conocida, que es la mafia napolitana, que se llama Camorra napolitana. Con lo cual nos movemos en esos tres tipologías de mafia. La mafia siciliana, repito, es una mafia que últimamente no está haciendo mucho ruido, pero que sigue existiendo, evidentemente. Mateo, ¿por qué organizaciones criminales hay en todos los países y en todo el mundo? Pero hay unos códigos especiales que maneja en sí la mafia, que la caracterizan y que se dan especialmente en Italia. ¿Por qué? ¿A qué se debe?
Porque se debe a un hecho de que no es simplemente criminal, sino también es social. Es decir, no podemos entender las mafias italianas, sobre todo la mafia siciliana, sin entender el arraigo social que ha tenido, sobre todo en años anteriores. No podemos entender la mafia sin saber y entender cómo llegó a colaborar incluso con el poder en años anteriores, y en algunas localidades lo sigue haciendo. Hay una enorme cantidad de ayuntamientos italianos que han sido disueltos a través de manera judicial por infiltración mafiosa, y este es un problema que en Italia tenemos todavía, y es un problema al que nos tenemos que enfrentar, porque la colaboración, la connivencia entre poder, entre una parte de la población, esa que se llama la zona gris, una parte de población que en el fondo no hace nada para contrarrestar la mafia, pero que a veces incluso colabora con la mafia sin ser mafiosa, es un problema muy grande, y es por eso, por el hecho por el cual la mafia sigue existiendo. Y de mafia se habla en el siglo XVIII o siglo XVIII, siglo XIX, es decir, que lleva muchísimo tiempo existiendo, y a pesar de que ahora haga menos ruido, pues se le prevé que seguirá existiendo, a pesar de la importantísima detención de ayer, que fue muy importante, pero hay más mafiosos poderosos. Matteo Messina Denaro, siendo un importante mafioso, es un mafioso ya que lleva unos años enfermo, es decir, estaba en su momento de desaparición de la escena mafiosa. Mateo Re, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Pues muchas gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Un saludo. Bueno, pues hacemos una pausa, pero antes queremos que vean unas imágenes que quizá ya hayan visto a través de las redes sociales, que nos muestran a un vehículo circulando en dirección contraria por la autopista del norte, en la isla de Tenerife. La Guardia Civil nos ha confirmado que efectivamente ocurrió en esa isla en la madrugada del jueves al viernes pasado, en la TF5. Este individuo condujo en sentido contrario hacia Santa Cruz, unos 10 kilómetros. No hubo que lamentar, por suerte, ningún accidente, aunque vemos que se cruza con algunos coches en su camino. El dueño del vehículo está identificado, ya se le ha localizado, aunque no ha sido detenido. Se investiga, entre otras cosas, si él era la persona que conducía. No tardamos. Continuamos en Estados Unidos. California, devastada por las tormentas, debe soportar un día más de vientos feroces, lluvias torrenciales e inundaciones, a medida que el último río atmosférico, este fenómeno que le está afectando en estos últimos días, concluya. Van a ver cómo se encuentran las carreteras, por ejemplo, de Sacramento, convertidas prácticamente en ríos. 8 millones de personas están bajo alertas de inundación vigentes para toda la costa central de este estado. Las lluvias adicionales podrían generar más inundaciones, lodo y deslizamientos de tierra a medida que la tierra sobresaturada empiece a moverse. 19 personas han perdido la vida a consecuencia de estas tormentas hasta el momento. A finales de esta semana el país volverá a tener la calma que necesita para la reconstrucción. Problemas también por el tiempo en Colombia, donde el suroeste del país permanece incomunicado después de las intensas lluvias que lo inundaron hace varias semanas. Miles de gasolineras sufren desabastecimiento por el derrumbe de la principal vía de suministro, la Panamericana, y las colas en las estaciones de servicio empiezan a ser kilométricas. A raíz de esta situación, el precio de los alimentos ha subido un 50%. El gobierno busca soluciones. La espera supera las 30 horas. Miles de personas hacen cola en las gasolineras del suroeste de Colombia para llenar el depósito de sus vehículos. Perjudica muchísimo, colas de hora, mucho tiempo, de gasolina más cara. Estoy desde el viernes en la noche, a la madrugada. Llegué como a las 3 de la mañana aquí a la corporación. Todo el día no alcancé a llegar. Sí está complicado llegar hasta las bombas. La falta de combustible mantiene en jaque al país, afectado por el cierre de la vía Panamericana a causa de un gigantesco derrumbe.
64 municipios de Cauca y su vecino Nariño sufren desabastecimiento. Acá para la zona de Nariño no hay combustible y en sí en las pocas partes que lo están revendiendo y está muy caro. Yo vengo desde Pasto, por allá está muy complicado, allá toca levantarse por ahí tipo 3 de la mañana para poder tanquear. Está dura la situación acá, hay mucho carro, mucho en todas las bombas y dicen que no hay gasolina. La desesperación es tal que algunos acuden a las estaciones de servicio con garrafas para rentabilizar la espera. El gobierno, liderado por Gustavo Petro, está tomando medidas para mitigar la crisis. Barcos cargados de combustible llegan al puerto de Tumaco para tratar de llenar los depósitos. Este tercer buque completa ya más de 150.000 galones entre diésel y gasolina que van a empezar a ser despachados. Su vecino Ecuador ha autorizado el paso de una caravana de camiones para abastecer de combustible y gas ambas regiones. A raíz de esta situación, los precios de los alimentos han subido más de un 50%. Las consecuencias del cambio climático cada vez son más evidentes. Europa cerró 2022 como el segundo año más cálido desde que hay registros. Esto está provocando, por ejemplo, ver a las estaciones de esquí de Alemania que no puedan abrir en pleno invierno porque no tienen nieve. Miren, ahí tienen una muestra. Temperaturas anormalmente cálidas que han obligado a suspender uno de los descensos más conocidos durante esta época, el de Kandahar. Un fuerte varapalo económico para las empresas de esquí que mantienen su negocio gracias a la temporada de invierno, precisamente, pero la tendencia apunta a esto, a que los inviernos pueden ser más cálidos. Los últimos 8 años han sido los más calurosos registrados también en esta región. El mundo al revés. En el norte de Alemania esta situación y aquí nos esperamos a 48 horas de temporal en la península que trae el invierno, también en Baleares. Solo Canarias escapa por ahora de ese crudo temporal de nieve, viento, mar y lluvia que en las próximas horas va a mantener en riesgo extremo pues a la costa cantábrica y gallega por oleaje, a Aragón por nieve y otras comunidades. Por ejemplo, esta imagen, sin ir más lejos, es de Roncesvalles. En las últimas horas se han llegado a acumular 30 centímetros de nieve. Ya la querrían las estaciones de esquí alemanas para poder celebrar ahora mismo esos campeonatos. Pero claro, en este punto lo que ha obligado es al corte de carreteras, a poner en marcha las máquinas quitanieve. En las próximas horas seguirán bajando las temperaturas. La cota de nieve podría situarse en los 300 metros. El viento tampoco da tregua. Rachas huracanadas de 140 kilómetros por hora en Galicia, derribando postes, fachadas o árboles, como este de Cabanas, en A Coruña. No ha causado daños personales, en todo caso. En el mar nos encontramos con olas de hasta 9 metros en el noroeste peninsular, que por cierto se ha cobrado la primera víctima en la costa de Bermeo. Ha obligado a cerrar parques y paseos marítimos tanto en Galicia como en el País Vasco. Estas son las olas batiendo contra el muelle, en este caso en San Sebastián. Pero también ha habido mucha lluvia, claro, la gran cantidad de agua ha provocado inundaciones y ríos desbordados, como este de Maliaño, en Cantabria, que ha hecho que su cauce aumente descontroladamente, inundando hasta 3 localidades. Los bomberos se afanan para contener la inundación. La lluvia que ha caído en Cantabria ha sido hasta ahora la más importante en todo el país. Para evitar esas situaciones, pues se toman medidas como esta, medidas de prevención, como es abrir las compuertas del embalse de Chendresa, en Orense. Una imagen espectacular precisamente para evitar que la presión sea excesiva, a unas horas de que la lluvia se intensifique en la comunidad gallega. Bueno, vamos a hablar de esta oleada de frío y de temporales. Samuel Biener es experto de Meteorred. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Como en Juego de Tronos, Winter is coming, por fin. Sí, ahora podríamos decir que is here, ¿no? Porque ya por fin lo tenemos después de un invierno anormalmente templado en prácticamente toda la península. Efectivamente, ¿y esto va a durar mucho? ¿Esto se debe a un temporal que va a durar poco o no? ¿O ya se queda el invierno un tiempo con nosotros? Pues podríamos decir que vamos a tener 2 situaciones diferentes, ¿no? La primera, esta que estamos teniendo estos días, con una entrada muy marcada del pasillo de noroeste, que está dejando precipitaciones muy abundantes, como comentaba, y sobre todo en la vertiente cantábrica y con muchas nevadas en la zona del Pirineo y la cordillera cantábrica.
Y bueno, la situación se recrudecerá durante la jornada de mañana, que la cota de nieve bajará hasta los 300 metros, incluso puntualmente menos, en la costa del norte de la península, ¿no? Ya parece que a partir de ahí el anticiclón poco a poco se iría aproximando desde el oeste, pero eso va a traer una nueva situación. Durante la noche el viento estará calmado y eso favorecerá la inversión térmica, ¿no? Por las noches, sobre todo en zonas llanas y en el interior, y en algunos casos a partir del fin de semana podríamos hablar de temperaturas mínimas de menos de 10 bajo cero aproximadamente en algunas capitales de provincia. Oye, y de toda esta cantidad de lluvia, ¿nos salvamos en Canarias? ¿No nos va a llegar ni un poquito? Bueno, en Canarias, como comentabais, se va a quedar un poquito al margen de esta situación, aunque es verdad que el flujo del noreste va a ser más intenso en estos días y vamos a tener algunas precipitaciones, sobre todo en las islas de mayor relieve y en las zonas de estas islas orientadas mejor a los alisios, al noreste, ¿no? Sobre todo se esperan lluvias un poquito más cuantiosas, al igual que en los últimos días en zonas de La Palma. Samuel, los que estamos siguiendo lo que ocurre con esto del tiempo nos damos cuenta de que quizá lo que no hay, no es que no haya invierno ni días fríos, lo que no hay es una estabilidad dentro de la estación. Esto es como una especie de diente de sierra, de repente hace mucho frío, de repente estamos hablando de que hace un calor inusual para esta época del año, vuelve a caer las temperaturas, vuelven a subir, de repente llueve un montón. Sí, así es. Esto va en línea con algunos estudios que señalan que la circulación atmosférica está cambiando en Europa, ¿no? Que la corriente en chorro está más ondulada y eso se traduce en irrupciones de aire cálido y aire frío también más potentes. No es, digamos, pasar de un extremo a otro en poco tiempo, y es lo que se está viendo la tendencia en estos últimos años, tiempo cada vez más extremo, ¿no? Digamos que los extremos son cada vez más extremos. Ahora veníamos de un invierno en el que prácticamente no había nevado y hemos pasado al otro extremo, ¿no? Con nevadas muy significativas, sobre todo en zonas del norte de la península, pero que también se extenderán a otras zonas, ¿no? Que prácticamente no había nevado en lo que llevábamos de invierno. Antes estábamos mostrando imágenes de León, donde ya ha nevado bastante. Bueno, en el norte de Navarra, parte de Aragón también se está notando la nieve. Y claro, nos acordamos de Filomena, de lo que pasó en Madrid hace un par de años. ¿Se puede volver a dar la situación? Bueno, Filomena fue un temporal muy excepcional, fue extraordinario. Y como siempre decimos, nunca hay dos temporales iguales, ¿no? Esta es una situación más típica de norte, con viento del norte-noroeste, con nevadas muy importantes en el Pirineo y en la cordillera Cantábrica, donde se esperan acumulados de hasta 2 metros. Y en cambio en Madrid sí que podría nevar, pero lo más probable es que sean apenas unos copos, ¿no? Porque digamos que la precipitación, al igual que sucede en Canarias con el alisio, se queda retenida en las zonas, en las cordilleras más expuestas a esos vientos, que en la península son la cordillera Cantábrica, Pirineo y cada norte del sistema central, y de ahí hacia el sur solo llegan los restos, ¿no? Para que se repitiera una Filomena haría falta una situación distinta, ¿no? Y además con varios factores más que deberían coincidir a la vez. Esta situación es más habitual para esta época del año, ¿no? Que es la novedad, que no hemos tenido prácticamente invierno hasta ahora en la península, y ahora esta semana vamos a tener así el primer temporal invernal de la temporada, y además parece que, como os comentaba, a partir del fin de semana las temperaturas nocturnas van a ser bastante frías para la época del año. En algunas capitales, por ejemplo en Albacete, se prevén valores de hasta menos 10 o incluso menos. Llama también la atención, estábamos ofreciendo imágenes de Alemania, por ejemplo, con las pistas de nieve sin nieve, que haga más frío a lo mejor ahora en nuestro país que en el norte de Europa, ¿no? ¿Eso también es consecuencia del cambio climático? Sí, algo así pasó en primavera en la península, ¿no? Que en Canarias o en la costa mediterránea llovió y nevó bastante, ¿no? A comienzos del pasado año. Mientras tanto en Europa estaban disfrutando del sol. Esto es lo que os comentaba, que estos cambios en la circulación atmosférica están alterando, digamos, estos centros de acción, los anticiclones y las borrascas, y tenemos un tiempo más caótico y un clima también, porque estamos viendo cómo estos fenómenos extremos están sucediendo de forma más habitual en los últimos años. En general está todo relacionado, ¿no? Si bien es verdad que ahora estos días también Europa, esta masa de aire tan fría que está afectando a la península, con el desplazamiento del anticiclón hacia el este, la va a desplazar el frío hacia el continente europeo, y allí van a tener también nevadas importantes, sobre todo en Francia y en el Mediterráneo central, que, como comentabais, también habían tenido un invierno con nieve muy escasas. Bueno, pues lo veremos también allí. Samuel, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Bueno, está llegando el invierno a la península, ¿eh? Mediados de enero, y hablando de que está llegando el invierno ahora. Esto no hace que los valientes se arredren, se nieguen a meterse en el agua. Lo hemos visto
en distintos países, también lo vemos en Turquía, después de calentarse tomando un té y bailar un poco pues para entrar algo en calor, pues se meten en el agua, en las aguas heladas, en este caso de unos lagos de montaña a 1.700 metros de altitud. Ese agua sí que tiene que estar fría, ¿eh? 49 valientes se metieron en esas aguas heladas entre bloques de hielo a darse un bañito. Se está dando frío solo de verlo. Bueno, todo lo contrario. En Palestina los agricultores están preocupados por la sequía. Algunos tratan de tirar de ingenio para paliar las consecuencias. Por ejemplo, este hombre, Sadia Trata, productor de fresas, que ha inventado un sistema de riego vertical para ahorrar agua y dinero. Recoge el agua sobrante y la devuelve al estanque. Además, utiliza carbón como alternativa a la tierra del suelo. Dice que sus beneficios son numerosos, previene las enfermedades y potencia además el sabor de las fresas. Bueno, cambiamos de asunto. Desde que la semana pasada saliera de prisión el principal asesino de Romina Celeste, mucho se ha hablado sobre la manera de proceder de la justicia. Hay evidentemente temor a que el sospechoso, que está ya en la península, pueda huir. Por eso la Fiscalía ha solicitado que el exmarido de Romina tenga que comparecer ante el juez diariamente y no de forma semanal. Petición de la Fiscalía paralela a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que va a investigar, recuerden, qué llevó a que ese juicio no se produjera finalmente. ¿Dónde están las responsabilidades? Raúl, ¿te vas a marchar de la isla? Ayer tomaba posesión de su cargo el nuevo fiscal jefe de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui, que se ha referido precisamente a este caso. Considera que es una situación excepcional. Es absolutamente excepcional que estos hechos se produzcan. No debería haber ninguno, pero hay que decirle a la ciudadanía que esto no ocurre salvo cada mucho tiempo. Bueno, por muy excepcional que sea esta puesta en libertad, es una mala noticia, especialmente para su familia. Vamos a buscar más detalles sobre qué ha dado lugar a esta situación. Estamos en contacto con la abogada de la familia que lleva el caso de su asesinato, presidente además de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales. Emilia Zaballos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Mira, quería corregir porque se le está dando hoy mucha importancia a lo que el fiscal ha pedido, que es que comparezca diariamente. Raúl diariamente. Mirar, el auto de puesta en libertad se produce el jueves y nos lo comunican a todos. Y él le pone en libertad a las 9:45 del viernes. El escrito nuestro de recurso, de súplica, pidiendo que tengan las comparecencias diarias, lo hemos hecho nosotros. Y vuelve otra vez la Fiscalía a tardar 4 días de los 5, o sea, casi agota el plazo, para pedirlo, porque hoy sería el último día, y hoy lo estamos contando como una noticia de la Fiscalía, cuando vuelve a ir a remolque de todo lo que nosotros hemos hecho durante todo este año. Quiero corregir esto porque no es un mérito, o sea, es una gravedad de que nos encontremos con unos retrasos. Mirad, hay algo que es importante. Los retrasos han venido a nivel judicial por el juez y por la Fiscalía. Entiendo, Emilia, que va a remolque de los que ustedes han solicitado. Bueno, pues esto responde en parte a la pregunta que tenía también, que pretendía hacerle, sobre si piensa que esta situación, que la repercusión de esta situación acelere los trámites, pero si esta es la situación, me temo que todavía no se nota, ¿no? Mirad, hay algo que es importante y he escuchado las manifestaciones del fiscal y dice que eso se produce rara vez. Lo que es triste es que se produzca. Y pues se produzca porque quizás se destinan muchísimos recursos al Ministerio de Igualdad, a mucha legislación, porque las leyes y los políticos y todo eso da votos. Pero donde hay que quizás dedicar y poner más recursos es en el Ministerio de Justicia para que haya, y utilizo el mismo término, más medios económicos, o sea, recursos personales y materiales, y además de supervisión e inspección para que los retrasos judiciales que sufren todos los españoles, además de en este caso, esto no pase. Mirad, es una vergüenza que una de las pruebas periciales se pidió en diciembre del 2020, y estamos hablando de una pericial psicológica de Raúl en la cárcel. Bueno, pues a fecha de septiembre del 2022, estamos hablando de 2 años después, se hace la pericial, pero les cuento más.
la pericial que se hizo, la hizo un perito que en vez de centrarse y pedir ir a visitarle a prisión y todo esto, hizo una pericial que fue una barbaridad sobre la víctima y donde dice que Romina era la culpable y que todo esto. ¿Hasta qué punto que la jueza dijo que esa pericial era tremenda y que no se trataba aquí de enjuiciar a la víctima y de hacer una pericial sobre la víctima, sino sobre el asesino, y que esta misma renunció ella misma para que se retrasara? O sea, es un cúmulo, pero os cuento algo sorprendente. En el 2019, la parte contraria pide que se haga una prueba sobre si las tijeras de pescado que compró en una tienda de ciudadanos chinos eran lo suficientemente adecuadas para fraccionar los órganos asados en la barbacoa, los órganos internos de Romina. Esa prueba no vale para nada porque no ha aparecido el cuerpo. Bueno, pues desde el 2019 al día de hoy se sigue pidiendo esa prueba y no se ha resuelto y no la ha aceptado ningún perito y se sigue retrasando. O sea, estamos hablando de 3 años y esa prueba no vale para nada. Entonces, aquí hay 3 acciones importantes. Primero, fiscal general hay que ir contra la fiscalía, las acciones que se van a tomar por la familia. Fiscal general de la Audiencia de Las Palmas y fiscal general del Estado, porque se tomarán medidas, porque esto no se podía haber permitido. La jueza que hizo la instrucción en primera instancia la hizo brillante, y las investigaciones del grupo de homicidios de la Guardia Civil en un año. Los otros 3, la jueza actual ha retrasado esto desde el 2019, que veis aquí las pruebas de diciembre, hasta ahora parados, con pruebas que no son. Y la tercera, que es la más, y eso sería Consejo General del Poder Judicial, pero queda la tercera, que es el abuso con mala fe por parte de los abogados de instrumentos para demorar y retrasar la tramitación de la justicia en perjuicio de las víctimas y del procedimiento, que eso es el Consejo General de la Abogacía Española. Y aquí ha habido un abuso, porque cuando un abogado recurre constantemente con mala fe, también tiene responsabilidad. Pero esto me imagino que debe haber un juez o un juez instructor que es quien debe parar en un momento esta situación y decir, a ver, esto se está haciendo con mala fe y si no, el juicio no se va a poder celebrar y se va a producir lo que ha ocurrido finalmente, que se pone en libertad al principal sospechoso. ¿Por qué no ha sido así? Roberto, la familia confió en la justicia desde el momento cero. Se sintió súper agradecida porque le arropaste. A mí, la madre de Romina, que yo hablo estos días a las 4 de la mañana, porque considerar a esa mujer, decía, he confiado en la justicia, dice, y ahora mismo con quien me siento arropada y doy las gracias a todos los medios de comunicación porque a mi hija se la ha abandonado por la justicia y si no fuera porque ellos están dando visibilidad a estos problemas, no se sabría lo que está pasando. Pero es que además, igual que ella, hay un montón de procedimientos parados y retrasados con las mismas consecuencias. A mí esto me llega al alma. Entonces, ¿qué os puedo decir? Ahora mismo lo que pedimos es que se señale el juicio cuanto antes. Que además, desde el mes de septiembre que llega el procedimiento para que se señale el juicio en la audiencia provincial, se producen conversaciones para celebrar el juicio en conformidad porque iba a salir de prisión y no queríamos que saliera, con el abogado, el último abogado de Raúl, y hay un acercamiento, incluso hay un acuerdo a nivel de responsabilidad civil cerrado y, lógicamente, él como acusación, o sea, como abogado defensor, utiliza, porque todos los delitos que se le imputan tienen como una horquilla de penas, ¿no? Entre una mínima y una máxima, cada uno de ellos. Bueno, pues lo que se hace es negociar las penas, eso es celebrar juicios sin conformidad. Entonces, nosotros como acusación particular pedimos las penas máximas y él como abogado defensor las penas mínimas. Entonces, le hemos pedido, y yo he llamado desde el mes de octubre, noviembre y diciembre al fiscal, y esta mañana 4 veces, para que contacte con nosotros y para que nos siente a buscar esas penas intermedias y se celebre el juicio en conformidad, y estoy esperando durante 4 meses que nos responda al teléfono, llamando a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas, llamando al Juzgado de Violencia de Género, que él también está en la Fiscalía. Emilia, le he dejado recados. Respecto a esto que me está contando, el Tribunal Superior de Justicia dice que ha iniciado una investigación para ver por qué se ha producido esta dilación que no debería haberse producido. ¿Ya han hablado con usted para esta investigación en concreto?
Roberto, en el momento que esto le disteis visibilidad a vosotros porque es un problema que afecta, porque Romina somos todos en este país, pero hombres y mujeres, todos esos hombres que nos apoyan con la violencia machista para que esta lacra acabe. En el momento que el jueves y el viernes salió, con todas estas medidas que vamos a tomar, resolvió el Tribunal Superior de Justicia diciendo que se iban a investigar las irregularidades. Designó concretamente al presidente de la Audiencia Provincial de Canarias para que se desplazara al juzgado de Arrecife para ver las irregularidades. Al día de hoy, martes, no tenemos noticia ni de que se haya desplazado ni se ha puesto en contacto con nosotros. Y es más, nosotros, y lo digo públicamente, al día de hoy, tanto la acusación particular que la representamos nosotros y la familia, e incluso, fijaros, el abogado de la defensa, estamos deseando que nos llame el fiscal para ir a reunirnos todos allí antes de que se produzca él dice que no se va a jugar. Yo no me puedo fiar ni del abogado porque hace su trabajo, lógicamente, si a mí me tocara en el otro lado lo haría igual, tiene que defender a su cliente y está haciendo también un buen trabajo. Aquí el problema no somos los letrados, aquí el problema está en que 3 años ha estado un procedimiento mal gestionado, parado y sin atenderlo, sobre todo en los 2 últimos años y medio. Y eso tiene que tener responsabilidad a nivel judicial y a nivel de fiscalía, sobre todo el que no se contacte con él. Es evidente, Emilia. Solo faltaría que ante un caso de dilación se produzca encima otro caso de dilación sobre las medidas que haya dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esperamos que no sea así. Hay algo muy curioso, Roberto. Mira, fíjate si se están presentando recursos y recursos para evitar que se señale ese juicio, que es que el último que hemos recibido, emplazándonos 10 días para otro recurso más por nulidad de actuaciones, o sea, que es que son cosas que está ya desestimado, nos han dado 10 días para que nos personemos otra vez en el TSJ para que vuelva a decir que no existe nulidad de actuaciones y que no hay vulneración del derecho de defensa, o sea, todas o sea, al día de hoy estaría hasta otro recurso pendiente que, claro, durante estos 4 meses se han presentado para que le diera tiempo a salir de prisión y ahora ¿para qué? Me hago yo una pregunta, ¿para que le dé tiempo a fugarse? Bueno, pues esperemos que no sea así porque evidentemente es el miedo que tenemos todos de que se pueda producir todavía una injusticia mayor sobre la que ya ha ocurrido. Muchas gracias, Emilia, por habernos atendido. Suerte en este procedimiento. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros y que sepáis que solo cuando se celebre el juicio se habrá hecho justicia para Romina y podrán cerrar el duelo a la familia y descansar. Desde luego. Bueno, pues esta es la situación con ese caso que hace que la opinión pública, todos nos planteemos cómo es posible que lleguemos a esta situación, la puesta en libertad del principal sospechoso por no celebrarse un juicio. Llega enseguida Ponte al Día. Pedro, Wendy, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Lo cierto es que tremendas palabras de la abogada, por supuesto. Nosotros hoy en Ponte al Día vamos a seguir muy pendientes de la angustiosa situación que vive el sector primario. En concreto vamos a conocer la historia de un ganadero de Gran Canaria que, escuchen bien, ha llegado a pagar hasta 50.000 euros al mes solo en pienso. Vamos a abordar estas, además de sacrificar decenas de vacas de su ganado. Vamos a abordar también esta situación con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno, Alicia Buenostende, que hoy nos atiende, pero más asuntos. Sí, ya lo escuchamos ahora mismo en Atlántico Noticias. Seguimos muy pendientes de Raúl Díaz, el presunto asesino de Romina Celeste, que salía de la cárcel de Tahití y posteriormente se trasladaba a Madrid. Nos preguntamos si es posible que una persona pueda salir libremente del territorio Schengen y si la solución pasaría porque se personase diariamente en un juzgado. Lo vamos a hablar también con Emilia Zaballos, con la abogada de la familia de Romina, que además nos trae novedades en primicia sobre este caso. Todo esto y mucho más, ya saben, a las 12 en punto en directo. Comienza en Televisión Canaria Ponte al Día. Hasta ahora, Roberto. Hasta ahora, compañeros. Bueno, pues otro punto de vista, otra perspectiva sobre este asunto que evidentemente nos ocupa a todos. Y si tienen previsto viajar a Inglaterra próximamente, sepan que a partir de octubre va a estar prohibido todo tipo de cubertería de plástico que podamos encontrar todavía hoy en restaurantes o en establecimientos de comida. El gobierno británico se ha marcado este objetivo contra la contaminación y a favor del medio ambiente. Como ya sucedió en 2020 con las pajitas de plástico, ahora es el resto de la cubertería lo que estará totalmente prohibido a partir de octubre en Reino Unido. El fish and chip ya no se podrá tomar con utensilios de plástico para proteger el medio ambiente.
La legisladora británica Rebecca Poe explica que en Inglaterra se usan unos 2.700 millones de cubiertos de un solo uso y que solo el 10% termina siendo reciclado. La mayoría de los plásticos permanecen intactos durante siglos, dañando ríos, océanos y la tierra donde terminan estos desechos cada año. I would prefer it if the government made bigger changes. Muchos ciudadanos preferirían que el gobierno hiciera aún más cambios con respecto a la contaminación de nuestro planeta, aunque también hay algunos que se muestran confusos de cómo se tomarán estas medidas. Esta joven pone en duda cómo se afrontará esta prohibición porque dice que no es muy práctico llevar tu propia cubertería para poder comer fuera de casa. Sin embargo, explica Poe, miembro del Parlamento británico, que las medidas tomadas pretenden que este material desaparezca en generaciones futuras, porque ni los objetos más tiernos se libran de acabar en montañas de basura que tardan cientos de años en descomponerse y provocan graves daños al ecosistema. Su producción, además, es una de las principales fuentes de emisiones de efecto invernadero. José Luis Gallego es divulgador ambiental. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Oye, tengo una duda. ¿Europa no había prohibido ya este tipo de utensilios? Sí, efectivamente, el Reino Unido lo aplica con un año de retraso. En España tampoco hemos cumplido con lo que dictaba la Unión Europea. La norma se aprobó en el 2019, entró en vigor en julio del 2021 y en nuestro país pues se ha aprovechado la entrada en vigor de la ley de residuos y suelos contaminados que ha entrado el 1 de enero de este año para que se aplique esta normativa que prohíbe los plásticos de un solo uso. O sea, que lo tenemos como asignatura pendiente todavía en nuestro país. Bueno, de hecho ya desde el 1 de enero ya es normal, es decir, ya se está cumpliendo y seguramente lo que ha ocurrido es que muchos consumidores habrán visto que algunas empresas y algunos comercios, cadenas de distribución, se han avanzado a la normativa, que es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Y las empresas que intentan predicar con el ejemplo, y ya sabes que el medio ambiente cada vez el ciudadano está más sensible ante las cuestiones vinculadas con el medio ambiente y captar a sus clientes y seducirles con esa herramienta de que yo protejo el planeta, ya lo estaban aplicando desde antes del 1 de enero. En cualquier caso, desde el 1 de enero el uso de pajitas, bastones de plástico, cubertería de plástico, como decían en el vídeo, ya está prohibido también en nuestro país. ¿Por qué son tan contaminantes estos productos? ¿No se pueden reciclar como ocurre con otros, con el vidrio, por ejemplo? Vamos a ver, el contaminante no es el material. Aquí durante demasiado tiempo hemos estado cargando las tintas sobre el material. El plástico ha sido un gran material que nos ha permitido dar una zancada como sociedad y al que le debemos muchísimos de nuestros avances. Ten en cuenta que solamente un siglo y medio, pues se descubrió en 1850 la parquesina, se empezó a utilizar en 1851, nos ha permitido, bueno, pues fíjate, estamos rodeados de plástico. El plástico como tal no es el problema es el uso que hacemos de ese material. Aquí es donde viene el lío. Y es que cada año estamos vertiendo en el mar entre 10 y 12 millones de toneladas de plástico. Esto es una auténtica locura. El planeta no da para más. Claro. Ante tal desmedida, lo que han hecho las administraciones ha sido empezar a legislar, que ya le tocaba, ¿verdad? Y no ha prohibido el plástico, ni mucho menos. Lo que ha prohibido es el plástico de un solo uso. Eso que normalmente llamamos de usar y tirar. Porque tirar, lo tiramos hacia nosotros mismos. Es decir, el plástico lo único que hace es complicarnos la vida a nosotros. Puesto que cuando llega al mar se desintegra en esos famosos microplásticos que acaban añadiéndose a la cadena trófica y que de una manera o de otra llega a nuestro propio organismo. Todos los muestreos que se han hecho ciudadanos de la Unión Europea, todos en sangre y en orina, han dado positivo en microplásticos. Tanto tú como yo, como los espectadores que nos están escuchando. Es decir, que el problema es perfectamente serio. Por eso la cuestión ya no es reciclar o no reciclar, es reducir el uso, ¿verdad? Claro. Porque no lo estamos utilizando como debiéramos. Bueno, pues José Luis, lo tenemos que dejar aquí, pero queda abierta la conversación sobre cuál es el siguiente paso dentro del uso racional del plástico y de evitar la contaminación con él. Queda pendiente. Hablamos, José Luis, gracias. Venga, un saludo. Un saludo. Bueno, y a nosotros no nos da tiempo nada más que para despedirnos. Se quedan con Ponte al Día. Ya saben que volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Les esperamos. ¡Feliz día!